Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Que el Señor nos da más de vida, que el Señor les continúe bendiciendo cada día más en esta semana que inicia. Le damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, porque podemos decir que hasta el día de hoy su diestra nos ha fortalecido, nos ha bendecido y nos ha ayudado. Como todos los domingos, en la mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar dando una enseñanza. Vamos a estar compartiendo hoy sobre los discípulos o los dos discípulos que iban camino a Emaús. Enseñanzas muy hermosas de la palabra del Señor que nos hablan, que nos edifican y que también nos dan esa fortaleza que estamos necesitando. Y así como ellos en esa ocasión iban tal vez tristes, desanimados por todo lo que había sucedido en esos días, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban, pues, según dice la palabra, que iban un poco tristes y un poco, pues, desanimados, pero el Señor tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que la humanidad está necesitando en estos tiempos. En esos tiempos que muchas personas están desanimadas, están tristes, están angustiadas, sin esperanza. La humanidad necesita un encuentro personal con nuestro Dios para que el Señor sea fortaleciendo nuestras vidas, para que el Señor sea quitando todo lo que tenga que quitar de nuestras vidas o de cualquier vida en particular, para que el Señor sea fortaleciendo y ayudando en las diferentes circunstancias o la problemática que estamos viviendo. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 32. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, compartiendo. Y qué hermoso es cuando podemos leer la palabra, entenderla y que el Espíritu Santo nos da esa enseñanza y nos va edificando y nos va mostrando y nos va hablando de lo que estamos necesitando, nos va aconsejando de acuerdo a la circunstancia por la cual estemos pasando. Dice la palabra del Señor y dice la palabra Mateo 24:13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos discípulos, dice la palabra del Señor, uno de ellos se llamaba Cleofas, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Iban un poquito o estaban con tristeza. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén o en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Señor Jesucristo los exhorta. Y dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Gloria a nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias por esta palabra que hemos leído en esta mañana. Te pedimos que seas hablándonos. Esta palabra nos fortalece, Señor. Esta palabra nos da vida. Esta palabra nos da el consejo tuyo, Señor, para lo que nos quieres hablar y lo que quieres hacer en cada uno de nosotros y todo aquel que lo escucha. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Qué interesante y es hermosa la palabra del Señor cuando nos habla todo esto que hemos leído. ¿Y de qué nos habla? Bueno, hemos leído la historia de los dos discípulos. Iban camino a Emaús. ¿De dónde iban? Iban de Jerusalén a Emaús. Aproximadamente unos 11 kilómetros iban de camino, aunque hay que aclarar que el Señor antes de morir les dijo a ellos que estuvieran, les dijo a los discípulos que estuvieran en Jerusalén hasta que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que no se fueran de Jerusalén y que estuvieran ahí hasta que fueran revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando ya fueran revestidos, cuando ya fueran bautizados en el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces ahí sí podían salir. Entonces vemos que ellos iban hacia otro lugar, estaban saliendo a Jerusalén. Pero ¿qué sucedía? Dice la palabra del Señor que uno de ellos se llamaba Cleofas. Ellos iban caminando, según vemos en la escritura, iban tristes, iban tal vez contando, tal vez no, iban hablando, iban contando las cosas que habían sucedido en esos días. ¿Qué era lo que había sucedido? La muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban hablando, iban comentando, pero dice la palabra del Señor que de un momento a otro en el camino se les acerca una persona, ellos lo llaman forastero, dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en estos días, por estos días en Jerusalén? Y el Señor se une a ellos en el camino y entonces empiezan a hablar. Y el Señor les dice, ¿qué cosas han sucedido? Lo que vemos acá es que, primero, la tristeza. Y tenemos que mirar porque en estos días muchas personas, debido a las circunstancias, se sienten tristes, se sienten tal vez desanimadas, se sienten tal vez que sus proyectos han quedado truncados, su proyecto de vida y tantas cosas, o diferentes situaciones, un familiar, una enfermedad, y con toda esa situación del virus y todo, pues hay temor. Pero el Señor, cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando queremos tener un encuentro personal con el Señor está y nos va acompañando en el camino, porque Él quiere involucrarse a los que le aman, Él quiere caminar con nosotros, Él quiere estar ahí ayudándonos, fortaleciéndonos, aconsejándonos, hablándonos, dándonos esa fortaleza. Y cuando el Señor les hablaba de las Escrituras, lo que les estaba haciendo, lo que les estaba diciendo y lo que estaba haciendo y el efecto que estaba causando era fortaleciendo sus vidas, porque la palabra fortalece nuestra vida, porque la palabra nos aconseja. Dice la palabra del Señor, y es un cumplimiento de la palabra del Señor. Dice que donde quieran que hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y el Señor iba con ellos. Ellos iban dos y el Señor iba caminando con ellos. Y el Señor les iba hablando. Y podemos ver nosotros en el versículo 17 dice, y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? El Señor conoce nuestros corazones.
El Señor conoce nuestro estado de ánimo. El Señor sabe por las circunstancias por las cuales está pasando, por las circunstancias por las cuales está atravesando, pero el Señor está ahí en el camino para ayudarlo, para fortalecerlo, para darle una palabra de aliento, para darle una palabra de fortaleza, para decirle: no temas, yo estoy acá, yo estoy contigo, agárrate de mi mano, obedece mi palabra, escudriña mis promesas, porque tenemos ese Dios que hace realidad su palabra en nuestras vidas cuando nosotros le creemos, cuando nosotros nos apropiamos de su palabra, cuando nos apropiamos de su promesa. Bendito es nuestro Dios. Y dice entonces que uno de ellos, llamado Cleofas, le habla y le dice: no, es que toda esta situación que ha ocurrido en estos días. Así que el Señor nos ama tanto que quiere involucrarse en nuestras vidas. Él quiere estar ahí pendiente de nosotros y sabe por los cuales estamos pasando y estamos en las dificultades, pero Él está ahí para apoyarnos. Él está ahí para ayudarnos, para caminar con nosotros, para mirar también nosotros, para mirar en nosotros nuestra actitud, cuál es nuestra fe, cuál es, a ver qué nosotros hablamos, qué palabra nosotros confesamos, porque a veces nosotros decimos que creemos en Dios, mucha gente o muchas personas, aun que no conocen del Señor y que no están comprometidas con el Señor, dicen que creen en Dios, pero el creer en Dios no es una seguridad de salvación. Muchas personas que dicen que creen en Dios, pero viven a su manera. Pero nosotros no solamente debemos creer en Dios, sino creerle a Dios y creer a su palabra y tener la confianza puesta en nuestro Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Así que a pesar de la tristeza, a pesar de situaciones que podemos pasar, una de las formas para contrarrestar la tristeza, el desánimo, es compartir de Jesucristo, es hablar del Señor, es hablar de sus maravillas, es hablar de sus testimonios, de lo que el Señor hace en nosotros, de lo que el Señor sigue haciendo en nuestra vida, de lo que el Señor hace y puede hacer, proyectarnos de lo que el Señor está haciendo y va a hacer en nosotros y creerle al Señor, porque tenemos un Dios de respuestas, porque tenemos un Dios que nos ama, porque tenemos un Dios que es fiel a su palabra, y todos los que le amamos, dice la palabra que a todos los que le amamos todo obra para bien, o sea, todo lo que nos sucede a nosotros obra para bien. El Señor tiene la situación en control. Así que debemos compartir la palabra del Señor. Ellos habían sido impactados. Algo que quiero compartirles acá es que ellos habían sido impactados por la palabra del Señor. Ellos habían sido impactados por la enseñanza de Jesucristo cuando estuvo con ellos. ¿Y por qué han sido impactados? Porque ellos le dicen, el Señor Jesucristo les pregunta, aunque ellos no lo reconocían en ese momento porque sus ojos estaban velados. Entonces ellos le dicen, eh, hablan de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos les hablan, dicen, no, es que mire el concepto que tenían ellos de Jesús: varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, poderoso en palabra delante de Dios y de los hombres. Le reconocían que era un hombre de Dios, que era un hombre poderoso en palabra, que era un hombre de milagros, que era un profeta. Tenían un concepto, habían sido impactados por el Señor. No sé cuál sea su concepto del Señor, no sé cuál sea el concepto de Jesús, de la palabra del Señor. Tal vez lo ves lejos, tal vez le oras al Señor, pero lo ves muy lejos. Pero debemos tener una relación cercana, una comunión diaria y permanente con nuestro Dios, en que nosotros podamos hablarle, contarle, expresarle, podamos nosotros apoyarnos en el Señor pueda darnos esa palabra que estamos necesitando, pero cuando el Señor nos dé esa palabra, nosotros atesoremos esa palabra, nosotros obedezcamos esa palabra, nosotros confiemos en la palabra del Señor, porque es muy diferente cuando alguien le ora al Señor, el Señor le da la respuesta y la persona dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Yo no creo. Y esto y lo otro, o viene el enemigo y se roba esa palabra y se roba esa promesa y se roba esa semilla, porque simplemente la persona no está fundamentada en el Señor.
tiene algunas, eh, tiene tal vez como que sí que quiero creerle al Señor, pero hay cosas y hay dudas que lo embargan y hay dudas que invaden su mente y no le permiten dar ese paso de fe, de creerle, de poner su confianza en el Señor. Aquí hay algo muy importante y quiero hacer énfasis, y es cuando estos hombres le hablan y le dicen a Jesús, y era un hombre poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así que nosotros lo que está diciendo es que Jesucristo, el concepto que ellos tenían de Jesús era que era aceptado por Dios, pero también era aceptado por el pueblo, o sea, aceptado en el sentido que impactaba, que había credibilidad en él. Así mucha gente o los fariseos no quisieran creer, eran impactados y eran reargüidos y quedaban inquietos con la palabra de Dios. Así que nosotros, hoy en día hay mucha gente que son aceptados por la gente, pero no son aceptados por Dios. Hay gente que predica, hay cristianos que de pronto pueden decir, no, es que la gente me acepta, es que la gente tengo credibilidad, pero ¿cómo está nuestra aceptación con el Señor? Porque hay personas que son bendecidas, pero no son aceptadas por el Señor. Yo quiero hacer énfasis o hablar, leía en estos días o leía y estudiaba el Salmo 25:5, el cual el rey David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Resulta que en el Medio Oriente, en la cultura judía, en las casas, en la parte de afuera, tenían una tinaja y esa tinaja la llenaban de agua, la que se conocía como vaso de misericordia, en el cual las personas iban pasando por ese lugar, los transeúntes, los que iban por el camino, y entonces ellos podían encontrar una casa y como las distancias eran largas, pues ellos paraban en la casa por fuera, se lavaban las manos, se lavaban los pies, se refrescaban, tomaban agua para seguir adelante, para seguir avanzando, y esos eran las tinajas o vaso de misericordia. En las familias más acomodadas, aparte de la tinaja que ellos colocaban dos esclavos, dos sirvientes, uno para que le lavara los pies al que iba pasando o al que llegaba a la casa a visitarlos, y uno para que le quitara las sandalias, y el otro para que le lavara los pies, y también le daban un vaso. Entonces, era como el trabajo de los esclavos o los sirvientes, era como el trabajo más sencillo que les daban. O sea, ya como que la persona decía, bueno, este lo único que sirve es para lavar los pies y para quitarle las sandalias. Y por eso me impacta cuando Juan el Bautista le dice al Señor, reconociendo su señorío, reconociendo su autoridad, le dice Juan el Bautista al Señor Jesucristo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia, refiriéndose a eso, a esos esclavos, como que dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. Entonces, la persona que iba pasando o llegaba a una casa y le entregaban un vaso a medio, o sea, un vaso a medio llenar, eso quería decir, que como quien dice, no es bienvenido, o tómese el agua y lávese muy rápido y salga de acá, o el dueño de la casa era una forma de decirle, no tengo tiempo, no lo puedo atender, no eres bienvenido. Pero cuando le daban una copa o un vaso o una copa y la copa estaba rebosando, que se salía el agua, le recorría su mano, eso quería decir, es bien aceptado, es bien recibido en esta casa, lo estábamos esperando, es una persona grata, sigan, era una forma de decir. Y por eso el rey David, cuando estaba siendo perseguido, su hijo lo buscaba para matarlo, aún los generales de su ejército lo estaban buscando para matarlo, y tal vez entonces el rey David dice, me están buscando, me van a matar, me quieren matar, pero mi copa está rebosando, aunque aún mi familia, aunque parte de los militares me quieren matar, me están buscando, no soy bien recibido en la casa de mi Señor, soy bien recibido en la casa de mi Señor, soy aceptado, y por eso el rey David dice, mi copa está rebosando.
Bendito es el Señor. Así que dígale al Señor y diga estas palabras, dígale al Señor, mi copa está rebosando, gracias, porque cuando entro en tu presencia, sé que me estás esperando, sé que soy bien recibido. Gloria al Señor, las palabras de poder, las palabras que nos traen ánimo, que nos traen fortaleza a nuestras vidas, porque el Señor trae bendición, porque el Señor quiere fortalecernos, porque el Señor nos está esperando que nosotros abramos nuestro corazón, que todo aquel que no le conoce, que todo aquel que en estos momentos se ha descuidado, se ha desanimado, está triste, se ha alejado del Señor, ha perdido comunión, el Señor le dice en esta mañana, le estoy esperando. Le estoy esperando, eres bien recibido, ábrame ábrale el corazón al Señor, que el Señor quiere morar en su vida, que el Señor quiere bendecir su familia, que el Señor quiere bendecir su hogar, que el Señor quiere traer sanidad, tanto física como espiritual, que el Señor quiere traer sanidad a su mente, a su corazón, que esos pensamientos, que esa amargura, que esas rabias, que todo eso que ha tenido en esos últimos tiempos, el Señor quiere traer sanidad a su vida en el nombre del Señor. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de respuestas. Gloria a nuestro Dios. Así que en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos en el versículo 21 están expresando desesperanza, están expresando incredulidad, están diciendo que están perdiendo o habían perdido la esperanza, diciendo, allá quedaron nuestra esperanza que vaya clavada en la cruz del Calvario, quedaron sepultadas en la tumba, todos los planes que tenían, todo lo que el Señor nos había hablado, todo eso quedaba, porque Él dice, y nosotros esperábamos en tiempo pasado, como que ya no pasó, no sucedió, y Él dijo, y a pesar de todo esto, ya es el tercer día y no pasa nada, aunque, dice uno de ellos, aunque unas mujeres nos dijeron esto y nos contaron, y que fueron al sepulcro y no lo encontraron. ¿Y qué sucede? El Señor les reprocha su incredulidad. El Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón, tardos para entender, tardos en fe. ¿Qué les sucede? Y tal vez de los que me escuchan han estado tal vez tristes o han estado tal vez desanimados o han perdido la esperanza. Y el Señor les dice en esta mañana, les he dado una palabra. En otro tiempo les di una palabra. ¿Qué pasó que no la han creído? ¿Qué pasó que no se apropiaron de esa palabra? Les hablé, les prometí. ¿Qué sucedió? Oh insensato, les dice el Señor. Oh insensato, les dice el Señor a estos dos discípulos, a Cleofas y a su compañero. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice el Señor, no era necesario, o el Señor dice, era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, les preguntan. Y dice la palabra del Señor que empezando desde Moisés y todos los profetas, el Señor Jesucristo les habla de todo lo que la palabra en el Antiguo Testamento decía de él. Moisés y pasando por cada uno de los profetas. O sea que la palabra del Señor, aún desde el Antiguo Testamento, está revelada su palabra y el Señor les habla. Y entonces hacen de cuenta de que el Señor, cuando llegan al sitio, a la aldea a donde iban, el Señor hace que como que sigue de largo porque sigue el camino. Y ellos le dicen, no, Señor, quédese. ¿Por qué le dicen que se quede? Porque el Señor les está dando una palabra, porque había una presencia especial, porque había una presencia poderosa. Cuando nosotros estamos orando, cuando tenemos comunión con el Señor, en ese momento, en ese día, en esos días, y queremos que la presencia del Señor esté ahí, que el Señor no se vaya. Estas personas, discípulos, le hacen la invitación, Señor, quédate, y el Señor se queda.
Gloria al Señor, que el Señor se quede en nuestras vidas, que el Señor camine con nosotros, que el Señor en el camino nos esté edificando, nos esté fortaleciendo, nos esté dando esa palabra que estemos necesitando día tras día, porque tenemos un Dios que trae fortaleza, que trae esa palabra precisa que estamos necesitando, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, en todas las áreas estamos necesitando esa palabra de poder y esa palabra de bendición, esa palabra que edifica, que esa palabra que limpia nuestras vidas, que nos reargulle para que saquemos todas aquellas cosas que no nos sirven, todas aquellas cosas que tal vez están siendo obstáculo para que la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo se mueva de una manera especial en nosotros. Bendito es nuestro Dios. Y entonces dice que le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, se hace tarde, el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, porque hay que aprovechar el día. Y cuando dice que el día ha declinado es porque es necesario buscarle en este tiempo. Debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que está cercano, porque vendrán días difíciles donde las personas querrán buscar de Dios y no le hallarán, no le encontrarán. Dice Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, hay un momento de trabajar, hay un momento de buscar la presencia del Señor, porque cuando viene la noche ya nadie puede trabajar. Porque cuando viene la noche ya todo cambia. Entonces es el momento de buscarle, es el momento de ponernos a cuenta con Dios, es el momento de arreglar lo que tenemos que arreglar, de sacar de nuestra vida lo que tenemos que sacar. Es el momento de entrar en esa comunión que necesitamos día tras día, semana tras semana. Esto no es de tal vez de un día o de una semana que buscar al Señor por una semana al año, esto es de buscarlo todos los días, porque todos los días son santos. Esto no es de cuestión de que hay que buscarle un día o una semana. Lo que es pecado en esa semana es pecado cualquier otra semana. Es el momento de comprometernos diariamente, permanentemente con nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Le dice la palabra que entonces el Señor entró, se sentó y partió el pan. Sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron que el que había estado andando con ellos era Jesucristo. Y cuando ellos reaccionan, ya no, el Señor se desaparece de sus ojos. Así que aprendamos a reconocerlo, que cuando el Señor nos habla, aprendamos a reconocer su voz, que cuando el Señor nos da una instrucción, nos da un consejo, aprendamos a reconocer la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tenemos comunión. Cuando tenemos comunión permanentemente, diariamente. Mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Así que debemos aprender a reconocer la voz del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros constantemente, diariamente, estamos nosotros en esa comunión, leyendo la palabra, hablando con el Señor, pidiéndole un consejo, y entonces el Señor nos habla y en el momento y cuando el Señor nos está hablando nos damos cuenta y vamos reconociendo la voz de nuestro Dios y vamos también reconociendo la voz del enemigo que quiere confundir, que quiere tal vez colocar tropiezo, que quiere desviar la atención, que quiere que nosotros desviemos la mirada de nuestro Dios y coloquemos la mirada en otras cosas, o coloquemos la mirada en el problema, o coloquemos la mirada en la dificultad, en la enfermedad, y la persona en vez de colocar la mirada en Dios, se distraiga en otras cosas, pero debemos tener y estar enfocados en colocar nuestra mirada en el Señor. Así que dice en el versículo 32, y se decía el uno al otro, cuando ellos reconocen que el Señor estaba andando con ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo no sé, mi hermano, mi amigo, si cuando escuche la palabra del Señor, cuando la lea, su corazón arda o qué está sucediendo en estos tiempos.
Debemos arder por la presencia del Señor, debemos arder por buscar la presencia de nuestro Dios, que nuestros corazones ardan. Gloria al Señor, que cuando el Señor nos hable, nosotros reconozcamos que es el Señor y nuestro corazón arda, brinque de gozo, de alegría, pero también reconociendo que es la voz de Dios. Dice que ellos regresaron a Jerusalén. Y termino con estas palabras. Veamos y miremos que como empecé este servicio, esta predicación, esta enseñanza, ellos deberían estar en Jerusalén, pero ellos se fueron para Emaús. O sea, iban en contravía de lo que el Señor les había indicado que hicieran. Pero aunque ellos iban en contravía, el Señor en su misericordia, el Señor teniendo paciencia de ellos, aún se unió con ellos y caminaba con ellos para mostrarles, para enseñarles, para fortalecerles, para quitarles ese desánimo que tenían, esa tristeza. Y el Señor, a pesar de que le fallamos, a pesar de que nos equivocamos, que a veces vamos en contravía de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, el Señor camina con nosotros. El Señor está caminando y nos está mostrando y nos está diciendo, tranquilos, adelante, no se desanimen, obedezcan mi palabra, lean mi palabra, tengan comunión conmigo. A pesar de nuestros errores, el Señor camina para enrutarnos, para que nosotros volvamos, para que alguien que se haya desviado del camino vuelva al camino, vuelva a buscar de la presencia del Señor. Es la misericordia del Señor, es la paciencia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Así que lo que tengamos que reflexionar, lo que tengamos que arreglar en nuestras vidas, miremoslo, reflexionemos, limpiemos lo que tengamos que limpiar y sacar de nuestras vidas, porque tenemos un Dios de misericordia, porque tenemos un Dios que tiene misericordia de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestros hijos, porque tenemos un Dios que nos ama y que quiere caminar con nosotros, aunque muchos no quieran caminar y quieran, como Jonás, irse en contravía. El Señor tiene misericordia, el Señor cuida de nosotros, el Señor guarda de nosotros, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Así que es el momento de reflexionar, es el momento de que alguno que haya perdido la mirada, se haya desviado, vuelva la mirada al Señor, haga un alto en el camino, haga un alto en el camino y reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Qué bendición haber estado compartiendo esta palabra en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor los ayude en esta semana que inicia. Muchas bendiciones, que todo lo que hagan, que todo lo que emprendan, que todo lo que realicen les salga todo bien. Muchas bendiciones. Los esperamos esta semana con otra palabra de aliento, con otra palabra de fortaleza. Los días martes estamos por Zoom. Nos estamos uniendo en oración, en clamor por las diferentes necesidades. También compartimos una palabra. Así que todo aquel que quiera integrarse, que quiera acompañarnos, nos escribe, nos envía acá un mensaje aquí en el video y nosotros un mensaje con su número de WhatsApp y nosotros le estaremos enviando el link para que se una a nosotros en oración. También puede dejar sus peticiones de oración y vamos a estar clamando y orándole al Señor por esas peticiones. Dios me les bendiga, una feliz semana, muchas bendiciones y que el Señor les siga fortaleciendo y ayudando. Bendiciones.